ya me sorprendió. Entonces ya no podía estar ahí, robaba los libros o las páginas y pasaba en la orilla de los ríos Podma, y ahí tenía unos matorrales, ahí me escondía para leer. Entonces mis compañeros sabían que eso es lo que hago y me preguntaba, ¿por qué lees? ¿Qué es lo que haces? Le digo, quiero vivir a vida de otras personas, porque aquí ustedes viven una sola vida, yo vivo en muchas vidas. Entonces sigo viviendo en muchas vidas todavía. Para hacerlo corto, en 1971, bueno, voy hacia atrás, creo que 1947, porque es tan importante para India, ustedes ya lo conocen, ahí donde finalmente los británicos ya dejan ese subcontinente, y al dejar hace dos países, Pakistán y la India. Entonces, Pakistán del Este, Pakistán del Oeste, entre medio es otro país que se llama la India. Robert Clive, tuvo muy buena esa idea para que siempre tenga este conflicto. ¿Cómo es posible un territorio, un país, entre medio hay otro país? Total, hubo un conflicto muy feo. En 47 los musulmanes tuvo que emigrar de parte de hindú, de parte de la India, a Pakistán del Este, y viceversa. Pakistán del Este se emigró muchísimo a la India, y después viene ese conflicto. A raíz de ese conflicto, 1971, Pakistán del Este pelea Pakistán del Oeste, porque hubo otra vez la misma historia, las opresiones de los británicos. Lo que hacía, ese mismo lo hace los Pakistán del Oeste a los de Este. Entonces se pelea y finalmente nace el Bangladesh. Entonces, estas brutalidades que sucedió a mis frente, a mis ojos, en 1971. En 71 yo no pude leer ningún libro. Al revés, contaba los humanos, los cadáveres que traía Río Podma, uno por uno, con los otros amigos, y lo hacía a cada cadáver que quien veía primero era mío. Eso era nuestro pasatiempo, o alguna manera para decir, es mi familia. A veces llegaba, pensábamos que es cadáver, pero llevaba basura, ramas, etc. Después finalmente nace Bangladesh, y ya no hubo muchas oportunidades de trabajo, y etcétera, etcétera. Yo en 1985, para estudiar y búsqueda de nueva vida, salgo de ahí, me voy a Japón. Ahí encuentro una cultura totalmente diferente. Encuentro la belleza. No está en lleno, no está en hablado. La belleza es en silencio. Si ustedes ven, los que fueron a Japón, si ven un jardín japonés, van a ver más que tiene las plantas o las piedras o otra cosa, más espacio tiene vacío. Si ustedes ven unos clásicos pinturas en japonés, van a ver los vacíos, porque esos vacíos el espectador o el lector, para que se puede llenar este lugar, ellos que pueden sentarse adentro de esto. Ahí estuve 3 años, conocí una persona, me sacó de universidad, me manda a México. Allí yo tuve que trabajar para ganar la vida, para que el resto de mi vida
puedo dedicarme a la literatura. Entonces, muy bien. Bueno, esta introducción había que hacerla para ver de dónde viene Anicius y cómo finalmente llega a México. Yo quiero que entremos ya en México, vamos lentamente. ¿Cómo es llegar a México? ¿Accidentalmente lo deseas? El azar de la vida. Y ahí vamos entrando en la parte ya que nos interesa para este evento, que es no solamente la traducción, sino los vínculos de la literatura entre Latinoamérica e India, que precisamente Anicius, ahora más adelante entramos, a mí me interesa desde el punto de vista de escritor, alguien que ha traducido a Onetti, que ha traducido el primer libro de Onetti, El Pozo, que ha traducido a Bioy Casares con ese libro maravilloso de nuestra juventud, que fue ¿cómo se llama? El de Bioy Casares. La invención de Morel. 100 años de soledad de García Márquez y Pedro Páramo de Juan Rulfo, pero ahí vamos entrando poco a poco. Me interesa saber cómo llegas a México. Tú, antes de llegar a México, ya tenías en mente traducir, tenías en mente la escritura, y ahora sí, en este momento nos vas a decir, cuando llegas a ese México, que es una maravilla, que es un país culturalmente maravilloso, además toda esa cultura indígena está viva todavía en México. Tú empiezas, o sea, esa llegada a México te provoca, vas entrando en esa cultura, dices voy a traducir, te interesa la traducción, y ahí sí te puedo hacer la pregunta en este fragmento, es si empiezas a traducir y después a escribir, o al revés. Bien, ya vio el primer choque cultural que tuve cuando fui a Japón. Desde ahí, cuando vengo a México, otro choque muy grande cultural que tengo, y veo la necesidad de entrar más profundamente, entender más profundamente esa cultura América Latina, que donde también fue la misma historia que hubo en la India. Lo que hizo los españoles, vinieron y lo que pasaron es la misma historia. Entonces, en una parte surgió una curiosidad bastante, no nada más por México, por América Latina. Y por otra parte, tuve entender, aprender el idioma o la traducción. Ustedes pueden decir, ¿cómo es esto? ¿Qué es la traducción? Cuando alguien primera vez dice ma o madre, eso es una traducción de su pensamiento, con eso se da una figura, eso es traducción. Entonces, les pongo algunos ejemplos, mis primeras traducciones. Cuando fui a Japón el primer día, afuera estaba un friazo, caía mucho, nevando muchísimo. Tuve que salir, el dueño me dijo, ve allá hay un supermercado y compra las cosas, aquí está el dinero y gástalo. Entro al supermercado, veo todos, pero no veo los blanquillos o huevos. Entonces, le digo, ¿cómo le voy a decir? Porque aquí nadie habla inglés. Otro todos encontré.
Entonces llego a una muchacha que estaba era cajero. Entonces llego frente a ella y le digo, "Cocoroco, cocoroco". Eso fue mi primer traducción o primer aprender lo que es el japonés. Me dijo, me lleva para allá y me dice, "Kore wa nan desu ka?". ¿Qué es esto? Kore wa nan desu ka? En inglés después dice, "What is this?". Hablaba poquitito inglés. Y después dice, "Tamago des, tamago, tamago". Dije, huevo es tamago. Muy bien, entonces aprendí el palabra mágica para aprender un idioma. Desde ahí, diario, yo utilizaba "Kore wa nan desu ka? Omizu desu. Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka?". Y entonces llegaba a la casa, agarraba esa palabra, escribía 20 veces y rompía este papel. El siguiente día mi reto era utilizar esa palabra en vida cotidiana. Entonces llego a México. El segundo día, una señora que habla español e inglés me llega y me dice, "Anís, te mando saludos, Rosa". En inglés me dice, digo, ¿eso qué significa mandar saludos? Dice, ¿le gustaste? Qué bien. ¿Quién es? Pues ahí, voy para allá. Wow, le dije, es una diosa. Imagínense, vengo de Bangladesh. Después, allá también muy conservado en Japón. No hubo muchas oportunidades. Entonces, llego ahí, una muchacha güera, los pelos tenía totalmente igualito al oro. Entonces, ese día di unos 20 vueltas frente a ella. Ella me veía, yo la veía. Esa tarde aprendí cómo puedo decir buenos días. Entonces, siguiente mañana, nuestra jornada era a las 7, llegué ahí donde se poncha la tarjeta. Entonces, me peñé, me pinté, todo lo que se puede hacer. Cuando ella llegó, aquí todos son adultos, ¿verdad? Bajo la cabeza y le digo, "Chinga tu madre". La muchacha me agarra una cachetada, me iba a dar aquí, después con otra mano lo agarra su otra mano, se tapa la cara, se corre al baño. Yo corro para Nikki. Nikki, tú me dijiste que Rosa le gusté esto y otro. Sí, pero ¿qué dijiste? No, dije good morning. Pues ¿qué idioma dijiste good morning? En español. ¿Pero cómo lo dijiste? Lo repito la palabra, ya no quiero repetir. Dice, wow, ¿eso dijiste? Sí. Cabrón, ¿qué hiciste? Ella corre atrás de ella, va al baño, llega Rosa y me dijo, ¿quién te enseñó? Le digo, tal Felipe. Agarra mi mano, me jala, llega con Felipe, le tira una Felipe así, y Rosy así, lo brinca, una cachetada, y dice, chinga, tu madre. Entonces, eso fue segunda palabra que otro idioma aprendí con esa manera. Entonces, desde ahí me enamoré lo que es la traducción. Voy, ¿qué más quieres saber? No, pues, sorprendente la manera como, o sea, y tú aprendes, tú cuando llegas a México, ¿sabes español o te toca aprender? Nada. Si supiera, iba a saber buenos días. Chinga madre. Pero bueno, ¿cuánto dura ese proceso? ¿Cuántos años
para, ya entendemos el origen, la raíz de empezar a traducir, pero ¿cómo llegas ya al momento de decir, voy a traducir esos genios de la literatura? ¿Cómo llegas a ellos primero para, cómo es ese proceso? Bien, japonés yo aprendí en 3 meses, pero español me tomó más o menos 1 año y medio para poder entender, para poder llevar una conversación bien. En ese tiempo, un editorial de mi país tenía revistas y me empujaba muchísimo para que yo tradujera, porque él conocía mis letras desde pequeño. Yo escribía mayoría, no cuentos, pero cada carta que yo escribía, eso era un cuento. Mi madre llevaba a los vecinos y leía en voz alta, porque para ella se hacía muy bonito. Este amigo sabía que yo tengo unos textos bonitos y me hacía mucha presión. Entonces, por medio de diccionario, por esto y otro, empecé a traducir el Borges, el más difícil, sus poesías de Borges, sus cuentos, y después Alfonso Reyes, y poco a poco voy, pero en primeros 10 años casi no hubo nada producción. En ese tiempo en ese tiempo mi esposa me compra en mi cumple y me obsequia El amor en los tiempos de cólera. Y agarré las primeras palabras, primeras páginas. Tengo que ver mucho diccionario porque el lenguaje es muy diferente lo que hablamos en México y me cuesta mucho trabajo, entonces no pude avanzar mucho. El amigo de ahí me está empujando en ese tiempo, traduce el 100 años de soledad. Digo, no, ya alguien tradujo, pero sí, tradujo muy mala traducción, pero de inglés, no directamente de español. Yo dije, no voy a hacer esto, es un trabajo enorme. Él empieza a presionar y presionar. Una vez fui a Bangla a visitar, cuando yo regreso, son 37 horas de camino, me da uno traducido en Bangla, porque yo había leído algo de el amor en los tiempos de cólera. Entonces agarro la traducción y lo leo, primeros 3, 4 páginas, dije, eso es una basura, yo tengo que hacerlo. Entonces agarré ese reto en ese tiempo y me tomó 5 años, 5 años y 2 años de editar. 4 o 5 veces vine a Colombia, porque yo no creo la traducción es una lengua directamente a otra lengua, llevarse a otra lengua. Si ustedes ven este ensayo, yo pienso, tengo que llevar no las palabras, yo necesito llevar el sentimiento, la alma, lo que es. Entonces, ustedes no creo que van a encontrar un segundo traductor que vino aquí, ni Rabasa, Gregory Rabasa, ni nada con lo que Gabo ganó este premio Nobel. Nunca vino a Colombia, pero yo tuve que venir tantas veces. Aparte, amigos como Paul Brito, como Andrés, como tenía una muchacha, digo, Cacha, le digo Cacha, ella se llama Natasha, ella es de Cali. Ella, bastantes gentes me ayudaba con los modismos, con cosas que realmente lo que dice en México, lo que significa en Colombia significa diferente. En estos tipos de cosas me ayudaron bastante. Entonces, siempre estoy muy agradecido a ellos. Y eso es realmente cómo empecé a traducir esto. Entonces, el 100 años de soledad prácticamente es mi primera traducción así de masa que está publicado. Bueno, lo de Borges es interesante porque Borges es un escritor microscópico.
sus ensayos no pasan de 5 o 6 páginas, sus cuentos no pasan de 5 o 6 páginas y su poesía. Muy profundo. O sea, ¿tú empezaste a leer a Borges antes que a García Márquez? Así es, así es. ¿Y cómo llegas a García Márquez? ¿Por la traducción mala o empezaste a leerla en español? En español, el que mi esposa me obsequió el día de mi cumpleaños, exactamente así. ¿Y ya cuánto llevabas en México cuando te dieron? Así como tenía como unos 15 años ya radicando en más o menos, poquito menos, como 12, 13 años. Esta es una pregunta que puede parecer, no sé, un poco despistada, pero como escritor, el traductor, hay una lectura de un lector que eres tú cuando comienza a leer un libro que te gusta. ¿Y cuál es la lectura del traductor? ¿Es distinta? ¿Cómo es? No te entendí tu pregunta. O sea, tú entras a García Márquez. Sí. Como lector. Como lector, exactamente. Sí. La impresión que tienes como lector y después cuando ya te metes en la traducción, ¿hay una diferencia en la lectura? Muchísimo. Cuando empiezo a leer, a mí me gusta leer más profundo. No, si me interesa la trama, lo que dice en superficie. Entonces la razón que yo, como dije, que leí una parte y lo dejé, porque no podía llegar en segundo nivel, no podía entender lo que tiene segundo, tercero, cuarto más profundamente, no podía leer, porque él es por lo mismo. Y cuando empecé a traducir realmente, tuve que descubrir, por ejemplo, para llevar una poesía de Borges, pequeño, pero tenía que leer filosofía, matemática, historia, todo esto, y llevaba meses, porque si no lo entiendes bien no puedes traducir un Borges. Misma manera, ya no tenía qué manera yo podía leer a Márquez, no tenía este tipo de dirección. Tuve que madurarme en lenguaje, empezar a trabajar con el diccionario. No teníamos el famoso ni Google, ni esto, ni otro. Entonces, puros diccionarios y preguntando a los amigos, y poco a poco voy entendiendo, aprendiendo, y a la misma vez estoy traduciendo. Y después, cuando lo veo, que lo que leía y que lo que escribí yo, es muy diferente la cosa, ya no es la misma. Creo que Carlos Fuentes le obsequia Juan Páramo a García Márquez, le dice... No, Álvaro Mutis. Álvaro Mutis. Fue Álvaro Mutis. Álvaro Mutis le dice, lee este libro. Acá está el libro traducido. Háblanos un poco, porque así como La Metamorfosis fue un libro importante para García Márquez, para dedicarse a escribir literatura cuando estaba muy joven, creo que a García Márquez Pedro Páramo le impresionó muchísimo literariamente. Entonces, háblanos un poco de cómo ves tú a esos dos autores después de haberlos traducido. La obra, a mí me gusta más El otoño del patriarca que 100 años de soledad, pero 100 años de soledad es considerada la obra más grande de García Márquez. Y pues lo de Pedro Páramo sabemos que es un fenómeno, hizo esa novela y no más, y hizo un par de libros de cuentos. Entonces, ¿cómo ves tú esa relación entre García Márquez y Pedro Páramo? Porque de todas maneras, Macondo y Comala son dos territorios bien especiales, aunque lo de Rulfo es entre la fantasía y la realidad, entre el sueño y la vigilia. ¿Cómo ves eso? Bien, primeramente yo no veo nada fantasía en Pedro Páramo. Ahorita le digo por qué. Si se me olvida me recuerda, por favor.
Cuando yo estaba traduciendo 100 años de soledad, empecé a conocer vida de Gabriel García Márquez, porque tengo que conocer su vida, su persona, para traducirlo también. Y me doy cuenta, antes de escribir 100 años de soledad, Álvaro Mutisiega y dice, si quieres leer o escribir una novela, léelo esto. Entonces Márquez agarra, el Gabo agarra, lo lee y tuvo que leer. Fíjense que estoy diciendo, tuvo que leer, no estoy diciendo que leyó segunda vez, tuvo que leer segunda vez esta novela esa misma noche. Y dijo, así también se puede escribir. Cuando leyó Kafka, también ese mismo dijo, también se puede escribir así. Pedro Páramo hizo esa misma sensación para él, según que yo sepa. Entonces, Gabo decía, presumía, Pedro Páramo, él memorizó tal manera con puntos, todas las letras, puntos y con comas, podía decir, recitar sin ver nada. Y decía, cuando su pluma se paraba, él regresaba hacia a Pedro Páramo. Esto yo también estoy haciendo religiosamente. No sé cuántas veces he leído ese libro. Si agarra ese libro, eso es mío. Hay muchos subrayados, corregidos, eso y otro. Y 100 años de soledad y Pedro Páramo, si ustedes agarran el Pedro Páramo, más o menos creo que en el medio, Padre Rentería debería de recordar aquel día, se lo lleva exactamente a 100 años de soledad. Ustedes saben cómo empieza el 100 años de soledad. El Pedro Páramo, yo veo, es un haiku, es un jardín japonesa, donde hay muchísimos vacíos que el lector tiene que llenar esos vínculos, esos lugares, esos espacios, tiene que llenar el lector. Y el García Márquez, el 100 años de soledad, eso es un mundo totalmente como Biblia, no me malentienda por favor, estoy diciendo la manera que estoy comparando, desde creación y hasta terminar el mundo, se crea esto, es una novela total. En esa manera estoy comparando, no estoy comparando religión y esto, o un Biblia, o un Corán, esto, de que empieza un mundo y se termina el mundo, y él lo llena, si lo deja espacio para los lectores, también hay muchísimos espacios, pero no tanto como Pedro Páramo. Un Pedro Páramo, si hubiera escrito la manera de Gabo, tal vez eso sería un Don Quijote o más grande todavía. Entonces, eso es la diferencia y la conexión que estos dos grandes libros que lo tiene, la relación que tiene. Entonces, coincidimos en un gusto estético muy individual, muy subjetivo de El otoño del patriarca. ¿Piensas lo mismo? No, es otra onda, otoño del patriarca, pero lo que te dije que no tiene fantasía, ¿verdad? Ok, ese no han dicho. ¿Por qué Pedro Páramo no tiene nada de fantasía, nada de fantasma? En México, cada domingo nosotros, yo soy parte también, voy y visito mis suegros, que paz descanse, en la panteón. Tomo con ellos la parte ya cuando una persona ya se falleció. No es una fantasma, un muerto para nosotros. Son ser vivos todavía, o al revés, nosotros somos muertos también. Entonces, eso puede pensar
eso puede suceder. Yo pienso en México. Yo nunca he visto, yo he viajado casi todo el mundo, nunca he visto tantas gentes en Panteón como hay en México. Entonces, nosotros en este barrera se llama muerte, para nosotros no lo tenemos, por eso es una área para nosotros. El tiempo pasa muy rápido, ¿no? Pero yo quiero cerrar con dos cosas. Bueno, una subjetiva mía. Tú traduces la primera novela de Onetti, El Pozo. Onetti es para mí un escritor que me gusta mucho, pero no es un escritor fácil. Es denso, es complejo. Y la primera novela de él, que es un riesgo que toma con el lenguaje y con la ambientación de la novela. ¿Cómo te fue con el Pozo? No, el Onetti, yo digo, en América Latina en la literatura hubo dos boom. El primer boom lo hizo Onetti solo. El segundo boom fue todos ellos. Entonces, Onetti otra cosa, muy denso, no tiene vacío como Rulfo, pero muy denso. Voy rápido porque tenemos tiempo y quiero hablar yo poco de más mis otros trabajos. También hago de Bangla español. Eso es el 100 años de soledad de Bangla, porque 100 años de soledad de parte Bangla, porque Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, hace un Macondo. El Macondo habla de igualdad, ustedes pueden ver, cada persona, cada casa recibe el mismo sol, mismo agua, el derechos humanos. Y él, 39 años antes de Gabriel García Márquez, lo hace una isla, se llama Moina. En Isla Moina lo lleva a las personas y lo hace un pueblo, una ciudad, y ahí habla lo mismo. Entonces lo traje esto para ustedes. Y lo que dije en 1947, ese dolor, es otro de los clásicos, también lo traigo para acá. Y último, adelanto lo que es el de Princesa Negra de 2 estambres, eso es mi propia novela. Aló. Quiero hacerte una pregunta ya para finalizar porque el tiempo se nos acaba. Escribes, traduces primero y escribes después en español, ¿cierto? Así es, así es. Bueno, esta es una novela, se llama Princesa Negra de 2 estambres. No la pude leer, pero pues me la entregó ayer. Pero estuve mirando el prólogo, estuve mirando ciertos párrafos, pero lo que más me impresionó de esto es que esta es tu primera novela. Es la primera novela, la ópera prima. Entonces uno piensa que de pronto Anicius va a sus orígenes, a sus ancestros. Y curiosamente la novela trata de unas familias, las raíces de una familia, todas esas contradicciones que tienen las familias, los clanes y todo, pero es en México. Cuéntanos Así cómo. es. Ese tiene una anécdota. Bueno, fallece mi madre suegra, que paz descanse. Yo dije, voy a hacer una novela, no autobiografía, aunque todas las autobiografías son ficciones y todas las ficciones son autobiografías, así lo pienso yo. Pero dije, voy a escribir, y empecé a escribir. Eso está en Bangla, hasta capítulo 5, cuando termino en Bangla. En la mañana, el día que escribí el 6, tuve una discusión fuerte o una pelea con mi señora, y llegué a escribir, empecé a escribir, y mi sorpresa de 2 párrafos
escribí en español. Lo mandé a mi editor y dijo, Anis, tienes que terminar ese libro en español. Ahí empieza, porque yo empiezo los cuentos y todo esto, ya escribo en español. Y cuando ese libro lo que habla básicamente de inmigración y derechos humanos. Yo no veo, no hablo de inmigración nada más geográfico, de un país a otro país, no señor. Inmigración es un sexo a otro sexo, una religión a otra religión. Todo eso es una inmigración y eso es al nacer, tenemos el derecho. Lo que es el tramar arriba, eso habla de su familia, lo que está hablando, dijo él, es dos hombres enamorados de una mujer y la mujer nunca hasta su muerte supo a quién lo ama más. Con uno se casó, el otro toda la vida persiguió a ella. Ella nunca pudo decidir a quién realmente ama. Pero, a ver, ¿quién puede decir, manos a corazón, que ama más a izquierda o a derecha? No sabemos, somos confundidos. Desde nacimiento somos confundidos. Eso es una novela de confusión, más en la profundidad, y habla de las inmigraciones, pero en todo sentido. Bueno, ahí podemos resumir el misterio del corazón de una mujer, ¿no? No se supo nunca. Yo creo, dos preguntas. Bueno, pues una nomás. Usted que traduce del español al bengalí, usted pues que traduce del español al bengalí, también ha traducido del bengalí al español, eso. Y así como dijo, uy, ese libro, esa primera traducción de García Márquez, pues una porquería. No que nos diga cuál es una porquería, no, cuáles son o cuáles podría o recomendaría usted como unas buenas traducciones de Rabindranath Tagore, el gran poeta bengalí, al español. ¿Cuál nos recomendaría o me recomendaría? Porque soy un apasionado de Rabindranath Tagore. Qué bueno que me hace esa pregunta. Yo creo que de Juan Ramón Jiménez está más cercano, pero yo le digo, todo eso está traducido de inglés a español. Algún día yo hago algo de Tagore y traigo en español directamente de Bangla al español, porque cuando se va de vía una a otra, por ejemplo, Gitanjali, Rabindranath Tagore lo mismo tradujo en inglés, pero una cosa en Bangla y otra cosa en inglés totalmente diferente. Aunque el Kit lo hizo trabajo, ayudó a editar, no es lo mismo con lo que ganó lo que es el premio Nobel. Entonces, el Jiménez es más acerca. Bueno, muchas gracias y un aplauso para el querido Anicius que nos visita en Colombia.